Y yendo al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, o en realidad el AMBA, ¿no? Porque estamos haciendo referencia en este caso al Riachuelo. Ustedes saben que el Riachuelo tuvo una época donde estuvo muy contaminado, muy abandonado en la década del 90, tal es así que se prometió limpiarlo en, no sé, 1000 días con María Alzogaray, ¿no? María Julia Alzogaray, no se limpió, nunca se hizo nada, y en un momento empezó a limpiarse, empezó a sanearse, donde las empresas que vertían residuos empezaban a reconvertirse y empezó a haber más vida en el riachuelo, espejos de agua, circulación, peces, aves, fauna, flora. Y hace poco, la semana pasada, nos enteramos a través de un medio de comunicación alemán que empezaba a haber olor en el riachuelo. Y decimos, ¿cómo es posible que de vuelta pongamos marcha atrás y se empieza a contaminar el riachuelo? Para eso vamos a hablar en este momento con quien fue el presidente de Acumar, que es la autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, que se encargaba hasta hace unos años de operar y articular en provincia, nación y ciudad la limpieza del riachuelo. Estamos haciendo referencia que es Martín Sabatella, quien está en comunicación con nosotros. Martín, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, un gusto. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. Bueno, nos enteramos la semana pasada por un medio extranjero, un medio alemán, de la vuelta del olor que emana el riachuelo a los vecinos que están ahí cerca del riachuelo. Digo, ¿qué nos puedes contar de esta situación que en su momento, gracias a la tarea de Acumar, la articulación de distintos estados, nación, provincial y la ciudad de Buenos Aires, se estaba limpiando y oxigenando el riachuelo y ahora damos marcha atrás? Bueno, sí, era obvio que esto iba a suceder porque si el Estado se retira de sus funciones, eh, pasa estas cosas. O sea, el riachuelo, tuvimos una etapa muy importante desde el momento que Néstor Kirchner decidió la creación de Acumar y con un trabajo muy intenso de muchos que pasaron por ahí. Nosotros tuvimos hace unos años, hasta el 2023, ahí en el Riachuelo, a cargo del Ujú. Riachuelo, eh, a cargo de Acumar, a cargo del saneamiento, y bueno, el plan integral de saneamiento ambiental que llevaba adelante Acumar tenía que ver con procesos de reparación, de recuperación del río, que después, por supuesto, hay que mantener, pero si no está el Estado, eso no sucede. Si no hay, a ver, eso implica varias cosas, implica la limpieza del espejo de agua cotidianamente, Ujú. implica la limpieza de las márgenes del río permanentemente, implica el control de las empresas, el control de que tengan los mecanismos para depurar, para tratar los líquidos, los efluentes industriales, y por supuesto también las obras de saneamiento cloacal, las obras de cloacas, porque parte de la contaminación del río tiene que ver con el tema de la falta de cloacas. Entonces, ahora, eso significa el Estado presente permanentemente. Si no es el Estado el que limpia todos los días las márgenes del río, bueno, Ujú. esa basura va al río. Si no es el Estado el que controla a las empresas vierten en el río los líquidos sin tratar. Si no es el Estado el que limpia todos los días el espejo de agua, bueno, eso no sucede. El abandono, el retiro del Estado produce esto. Y en la lógica del gobierno de Milei, que es retirar el Estado de sus funciones y en este caso garantizar un derecho ambiental, bueno, sucede esto. Nosotros terminamos la gestión habiendo recuperado la navegabilidad del río en un tramo importante, o sea, que avanzamos muchísimo Ujú. en la aplicación del PISA, del Plan Integral de Saneamiento Ambiental, o sea, la verdad que el trabajo que se hizo fue inmenso, con una articulación, como decís vos, entre el Estado provincial, el Estado nacional, la ciudad, bueno, todos, que esa es la función de Acumar, pero bueno, si el Estado se va, pasa esto. Y estas Recuerdo son las que, consecuencias de las políticas ujú, del gobierno nacional de Milei. recuerdo que en su momento
quien fue diputado nacional, Juan Cabandía, había hablado de que se veían peces en el riachuelo. No sé si era diputado o era ministro de No, era Medio ministro de Ambiente. Ambiente, Sí, decía pero que es se que veían sí, es que eso es peces así, eso es así, y muchos se burlaron, porque ¿no? de esa declaración no, porque no, pero desconocían de la realidad de Riachuelo. es que eso es así. El proceso de recuperación fue muy importante, muy intenso. Insisto, el último tiempo nosotros, antes de irnos, que terminamos la gestión el 10 de diciembre del 2023, bueno, se había aprobado la navegabilidad de un tramo muy importante del riachuelo. Ujú. Esto técnicamente es el uso 4, que es para poder navegar en el río. Y bueno, eso tiene que ver con el trabajo que se hizo, con mejorar la situación. O sea, por supuesto todavía había mucho por hacer, pero los pasos que vos das para avanzar, si el Estado se retira, bueno, se pierde. Insisto, si no es el Estado, ¿quién Ujú. va a limpiar las márgenes del río todos los días? Ahí había 1.300 personas cooperativistas que trabajaban todos los días para recuperar las márgenes del río. Y en ese lugar había que recuperar además la relación del río con la sociedad. Nosotros construimos muchos años de espalda al río, había que construir una relación más importante, más digamos, del río con la sociedad, que vos puedas vivirlo. Y eso vos cuidás entonces ese espacio público compartido, porque en ese lugar donde antes era un basural, ahora había un lugar para ir a tomar mate, para recrearte, para encontrarte con la familia en las márgenes del río. Eso se había recuperado. Ujú. Si vos Sí, abandonás eso esto está y también. eso termina convirtiéndose en un basural, Ujú. eso va al río. Si a las empresas nadie las controla, apagan las plantas depuradoras para ahorrar o bajar costos y van los líquidos sin tratar al río. Ujú. Bueno, insisto, sin Estado pasa esto. Esto está en línea, ¿no?, con lo que ha declarado Javier Milei, el presidente de la Nación, cuando dijo qué problema hay si una empresa quiere contaminar un río, como diciendo el mercado de alguna manera lo va a resolver, porque si no es negocio contaminar un río, lo van a cuidar. Esto es la lógica en la cual estamos Sí, inmersos en este pero eso momento. es sí, sí, por eso digo, es un disparate gigantesco, ¿no? Pero bueno, viendo lo que sucede en general en la Argentina, viendo lo que sucede con el gobierno de Milei, bueno, nada sorprende ya. Es un gobierno, es un presidente que dijo que era un topo que venía a destruir el Ujú. Estado. Igual es mentira, ¿no? Que quieren que el Estado no esté, quieren que esté para beneficio de ellos, porque el Estado para beneficiar a los grupos concentrados de la economía o para beneficiar a quienes se hacen millonarios sin fabricar una tuerca, está presente. Está ausente para las grandes mayorías y está ausente para garantizar los derechos políticos, sociales, culturales, ambientales, económicos del conjunto o de la mayoría de la sociedad y mantienen un Estado presente para garantizarse sus privilegios. Ujú. Y que un grupo de millonarios sean aún más millonarios sin fabricar una tuerca. Ujú. Estamos hablando con Martín Sabatella, quien fue presidente de ACUMAR, Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo, y también fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Martín, me abriste la puerta del gobierno nacional, donde se lo ve un gobierno en este momento con un plan económico muy distinto, muy opuesto al que tenía el peronismo. ¿Cómo está el peronismo hoy en día articulándose de cara al año próximo? Hay unas internas bastante fuertes, o al menos Ujú. en redes sociales están entre alineados al gobernador de la provincia de Buenos Aires o alineados a Cristina, y en esa interna hay un desgaste propio de algunas figuras políticas. ¿Cómo está esta situación en este momento? Me parece que, por supuesto, el peronismo, el campo popular, el conjunto del espacio nacional, popular, democrático de la Argentina, este, tiene que poder articular una propuesta que vuelva a representar y que pueda ser una alternativa que permita construir a partir del 10 de diciembre de 2027 un nuevo proceso de crecimiento con inclusión basado en la producción, el trabajo. Y eso lo tenemos que hacer entre todos, obviamente, hay que construir, por supuesto, en unidad, pero es muy importante una síntesis programática, es muy importante debatir sobre qué tiene que hacer un gobierno popular
para representar a las mayorías populares. Y entonces es lógico que haya discusiones, haya debates, porque venimos de una experiencia que no cumplió del todo. Ujú. La última experiencia de gobierno nuestra tuvo momentos importantes, positivos, como por ejemplo cuando atravesamos la pandemia, pero también tuvo momentos negativos, momentos donde no hicimos lo que había que hacer y terminamos con 50% de pobres o terminamos con trabajadores que bajo la línea de pobreza, o sea que trabajás, estás en blanco, trabajás todos los días y estás bajo la línea de pobreza. Entonces, evidentemente hay una deuda ahí en relación a lo que tiene que hacer un gobierno popular. Tenemos que poder discutir un programa, tenemos que poder discutir justamente qué hacemos con el fondo, qué hacemos con la deuda, cuál es la matriz productiva y distributiva que queremos construir. Hay debates que hay que dar, entonces es lógico que se debata, y bueno, me parece que hay que naturalizar las discusiones. Las coaliciones tienen que poder debatir y discutir y hasta encontrar una síntesis programática y también encontrar quién expresa mejor una propuesta en determinado momento y por supuesto presentar una alternativa que nos permita frenar este proyecto saqueador tremendamente Ujú. voraz que está viviendo la Argentina. Ahora, ¿Hay debates? Sí, hay debates. Bueno, tendremos que poder sintetizar esas discusiones y poder avanzar. Ahora, el gobierno quiere hacer una reforma política y quiere eliminar las PASO. En ese caso, que se puedan eliminar las PASO, va a ser difícil dirimir una interna sin una elección popular, ¿no? Si no, la interna va a ser propia de una discusión de los dirigentes políticos y no de la elección de A la mí me gente. parece que es importante, que hay que naturalizar los debates y que es importante votar. A mí me parece que en la Argentina ha dejado de ser bipartidista para ser bicoalicionista o bifrentista, como se quiera llamar, y por lo tanto esos espacios de coalición son unidad en la diversidad, donde hay matices, donde hay Ujú. miradas distintas. Entonces hay que poder procesar en unidad esas diferencias, pero hay que sintetizarlas y hay que discutirlas. No se puede unir por unir, sino que tiene que haber un programa, algo que sintetice. Yo creo que tenemos que construir, insisto, en unidad, que es un gran esfuerzo por ampliar, por unir, por tener una propuesta de mayorías, y al mismo tiempo sintetizar un programa de gobierno para que no nos pase lo que nos pasó en otro momento, donde estábamos en el gobierno y teníamos miradas absolutamente distintas sobre lo que había que hacer, o desde nuestra perspectiva no nos animamos a hacer lo que había que hacer. Ujú. Y terminamos, por ejemplo, con un acuerdo con el fondo que no es lo que la Argentina necesitaba, ¿no? ¿Tiene que haber una unidad hasta que duela o tiene que haber una unidad solamente de los que pensamos parecido? Porque ahora se está viendo, por ejemplo, a Nicolás Massot y Emilio Monzó más cercanos a Axel Kicillof, articulándose, sentándose a conversar, a dialogar. ¿Quién sabe si puede estar en una coalición de cara al Eh, 2027? Me parece que lo que te ordena es un programa y poder sintetizar un programa en una coalición. Me parece que eso es el debate. ¿Qué es lo que queremos hacer en un próximo gobierno popular? No es solamente juntar para ganarle a alguien. Me parece que es importante, por supuesto, tener la mayor capacidad de unidad, de amplitud, pero también poder sintetizar un programa, no solamente para ganar, sino también para después tener Ujú. claro qué vamos a hacer cuando gobernamos. Yo digo, seguramente un programa de coalición y esa síntesis no es exactamente lo mismo que lo que piensa cada una de las partes, sino es la conjunción, es la síntesis, es el acuerdo, es el consenso alcanzado. Pero bueno, hay que debatirlo, hay que discutirlo para tener claro cuál es el camino, cuál es el programa acordado y desde ahí todos tirar para adelante, para tener un gobierno, insisto, que represente a las mayorías populares y que se anime a hacer lo que hay que hacer Ujú. para poder enfrentar también a quienes quieren lo contrario, a quienes buscan la concentración de la riqueza, a ese poder que no quiere ampliar derechos, sino que quiere sostener sus privilegios y hay que animarse a hacer. Y bueno, yo creo que desde nuestra perspectiva, los que somos parte del proyecto o del sector o del espacio que lidera Cristina Fernández de Kirchner, nos gustaría, por supuesto, que la coalición de gobierno que gane y empiece a gobernar a partir del 10 de diciembre del 2027 se parezca más a la década ganada que a otros momentos de la Argentina, o sea, que tenga más que ver con ese proceso
que generó Néstor y Cristina y que se cortó el 10 de diciembre del 2015. Me Mm, parece que hay que retomar ese camino, un camino donde había un gobierno popular que al representar a las mayorías populares se animaba a enfrentar a quien había que enfrentar y se animaba también este, entonces a profundizar los procesos de democratización de la Argentina, tanto en términos de derechos civiles como en derechos sociales, derechos económicos. ujú. Bueno, me parece que ese es el debate. Y bueno, y una cosa muy concreta también es cómo abordás la deuda de la Argentina. Bueno, nosotros tuvimos una opinión históricamente con eso, fuimos muy críticos de la decisión que se tomó en el gobierno de Alberto, votamos en contra de ese acuerdo, pero bueno, habría que poder sintetizar una propuesta. Ahora, si hay un regreso o cómo en ese intento de regresar, el peronismo trata de convencer al capital, al sector productivo financiero que opera en Argentina y también en el mundo, porque es necesario tenerlo también, que invierta en el país como para que pueda articularse un poder político con un poder económico. ¿Cómo se logra convencer de que el peronismo no es el cuco que le viene a expropiar los Igual bienes de producción? a los empresarios de Argentina les fue muy bien con Néstor y Cristina, no les fue mal. No, está claro, pero Tuvieron, cuando se ganó en el este, 2019, hubo una caída, por ejemplo, mm, en el mercado de valores de un 50%, las cotizaciones de los bancos, empresas más importantes que sí, cotizaban en la bolsa. lo que digo es que está bien, ahí hay una cosa ideológica, pero lo que es cierto es que a ellos les fue bien. O sea, en la Argentina, nosotros queremos una Argentina donde a los empresarios les vaya bien, donde a las pequeñas y medianas empresas les vaya bien, pero que a los trabajadores les vaya bien y que haya un equilibrio entre ese capital y ese trabajo. Bueno, y eso es lo que sucedió con Néstor y Cristina, se crearon puestos de trabajo, donde se creció, pero donde también la participación de los trabajadores era importante. Bueno, obviamente que hay quienes están en contra de eso, Ujú, pero si es un gobierno popular, tiene que poder asumir la representación de esas mayorías populares y bancarse también las tensiones y los debates y los conflictos con quienes no quieren que se avance en esa dirección. ahora, La democracia ideal no es la democracia que niega los conflictos, es la que resuelve ujú. democráticamente los conflictos, porque los conflictos de intereses existen. Ahora, fijémonos algo, ¿no? Hoy Javier Milei a Paolo Roca le dice Don Chatarrín, habla de la prensa Ujú, como la basura, ¿no? Como que son ujú. todos chorros. Y pese a las críticas o a algunos empresarios le dicen empresarios y demás, en ese enfrentamiento con un sector del poder económico, porque Paolo Roca es un gigante en la República Argentina, no tiene Ujú. esa mirada, o sea, el sector empresarial no tiene una mirada hacia Javier Milei como un enemigo de sus propias ganancias o rentas, pese a que hace una apertura de la economía, genera competencia desde China, donde los empresarios argentinos empiezan a sentir la competencia más desleal, digamos, ¿no? Porque compiten con otros costos impositivos y demás. Y en cambio, en el gobierno de Néstor y Cristina había un discurso de enemistad, si se quiere, o quizás un poco de tensión con el sector empresarial, Y les iba mejor. y les iba mejor porque había una protección hacia la Pero industria por eso, nacional. hay una cuestión ideológica, ¿no? Si vos mirás los números, les fue mejor con Néstor y Cristina. Después O hay sea, una se cuestión podrían sentar a ideológica muy dialogar fuerte. porque digo, los números cerraban con una Pero economía más proteccionista, pero donde había un Pero win-win. nosotros creemos en un modelo de producción, de trabajo, de industrialización, no hay ninguna duda de eso, donde vos tenés un Estado que está presente para regular, para orientar, para garantizar derechos y obviamente un mercado también que, que produce, que invierte. O sea, es así, lo que yo digo es el mercado por sí solo no va a garantizar los derechos. Y el Estado solo tampoco garantiza el proceso de crecimiento, de producción, de trabajo. Pero estamos hablando de este crecimiento con inclusión, con distribución, y bueno, parece que es Ujú, esa articulación entre los sectores, más allá de, como decías vos recién, los prejuicios ideológicos que pueden existir. Pero nosotros creemos en eso, en un modelo de producción, de trabajo, por supuesto de inversión, por supuesto de crecimiento, pero
con distribución, con consumo popular, con mercado interno, con la gente adentro, como dice Máximo. Ujú. Eh, ese es el proyecto, obviamente. Y ellos, el gobierno actual trabaja para que sean millonarios, los que, o sea, que sean más, que enriquezcan aún más los que ya tienen y se hagan más millonarios todavía sin fabricar una tuerca, insisto, desde la especulación financiera, este, un grupo de especuladores, ¿no? Ujú. Estamos hablando con Martín Sabatella, que es también candidato a intendente de Morón, ¿no? Para el año que viene. Hemos decidido, sí, sí, volver al municipio. Después de muchos años, volver porque creemos que el municipio, que habíamos nosotros marcado un camino de grandes transformaciones en el año 99 y durante muchos años Morón fue ejemplo de políticas innovadoras en muchos temas de políticas locales, de desarrollo local, el nuevo rol de los gobiernos locales, tanto políticas de planificación estratégica en términos de desarrollo local como políticas innovadoras en muchos temas. Creemos que en los últimos años hubo un retroceso, se perdió el rumbo, se achanchó todo, así que queremos volver a darle esa fuerza que supimos tener durante un tiempo, así que voy a volver a ser Ujú. candidato el año próximo, pero falta todavía, pero sí estamos preparándonos para eso. Será una discusión para otro momento, ¿no? Pero para mí hablar también de cómo se financian los municipios y cómo se puede hacer obra pública en los municipios, porque siempre hay una diferencia abismal entre lo que es la ciudad de Buenos Aires y los municipios del conurbano, donde cuando pasa la General Paz falta el bacheo, falta el alumbrado, falta lo que es la limpieza. Se nota que hay una diferencia y no es solamente porque es la ciudad de Buenos Aires mejor, sino porque hay otro presupuesto y también sería bueno empezar a hablar del presupuesto que tienen los municipios de cara a sus obligaciones, Sí, ¿no? Eso también es un... sí, el municipio, la provincia también, sí. como el Estado Nacional le ha sacado una cantidad de recursos que a la provincia le corresponden. Sí, sí, obviamente. Ujú. Estamos en una situación compleja en los municipios. Martín, te quiero agradecer por este tiempo que nos has brindado, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, un gusto, abrazo grande. Abrazo grande. Ahí pasaba Martín Sabatella, quien fue presidente de ACUMAR, de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, hablando sobre la contaminación que volvió al Riachuelo y todo lo que es la interna peronista de cara al 2027.